aparecen directamente en la web oficial del movimiento, sí lo hacen otras como ATAC, cuyo ideario es poner freno a los poderes financieros. Stop Lomce, surgida como protesta contra la ley del ministro Wert, el movimiento Yo no pago, inspirado en las revueltas de Grecia, que organiza acciones en el metro, las estaciones o las autopistas, la Unión por la Tercera República o esa salamanquesa. La Casa Ocupa de Moratalá, donde Jorge Bestringe pasaba noches con su novia. En definitiva, que en el intento de asedio al Congreso está lo mejorcito de cada casa. Una sopa de siglas detrás de esta convocatoria, muchas otras se han quedado al margen ante el temor de que fuera excesivamente violenta. Gente como Corriente Roja, Izquierda Castellana, Coordinadora Antifascista, Libertarios de Vallecas, Bloque Libertario Anarquista y Contrapoder se han mantenido al margen de esta convocatoria. Necesitamos un experto para que nos oriente acerca de qué grupos hay detrás de todo esto y hemos invitado a Pablo Iglesias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pablo Iglesias es profesor de políticas en la Complutense, tiene además el programa La Tuerca en Teleca en Vallecas, ¿no? Canal 33, tengo entendido. Usted, que apoyó otras manifestaciones como el 15M, no ha apoyado, sin embargo, esta ocasión esto. Cuéntenos por qué hay detrás de todo eso y por qué una persona que en otras ocasiones habría apoyado este tipo de movimientos no lo hace. Lo primero, daros las gracias por la invitación. Es un gusto cruzar las líneas enemigas y charlar en territorio comanche en este caso. Yo creo que la noticia de esta noche... Si usted nos considera enemigos, le consideramos muy bienvenido a esta su casa. Cordiales enemigos, como siempre. Yo creo que la noticia de hoy es que tenemos identificados por fin a los organizadores del asedio al Congreso, que son Cristina Cifuentes y Jorge Fernández Díaz, porque hemos visto 1.500 antidisturbios que pagamos todos rodeando el Congreso frente a una movilización de unos cuantos centenares de personas. Y esto es muy grave, En esta convocatoria estaba claro que muchos grupos se habían desvinculado y eso hacía que todo el mundo supiera que no iba a ser una movilización masiva y que no se justificaba, por lo tanto, que hubiera un gasto público sin precedentes con 1.500 policías, insisto, que pagamos todos. Yo creo que este gobierno tiene un problema con la democracia. No entiende que la protesta forma parte consustancial de la democracia. Cristina Cifuentes, a la que le tengo un cariño personal especial, creo que debería dimitir. Una señora que llamó etarras, que llamó nazis a los ciudadanos que protestan pacíficamente organizando scratches, debería dimitir. Ella fue quien anunció que hoy iba a haber terribles disturbios y no hemos visto terribles disturbios. Pablo, cuénteme, ¿por qué una serie de organizaciones se han descabalgado de esta convocatoria ante el temor de que fuera especialmente violenta? Eso habrá que preguntárselo a las organizaciones y yo creo que nadie tenía ningún temor a que se produjeran hechos de violencia y lo hemos visto. En este país los ciudadanos que protestan siempre lo hacen pacíficamente. La violencia viene de otro lado y no estoy pensando en la policía, estoy pensando en esos recortes sociales, en esos desahucios, en ese paro, esos jóvenes que tienen que verse obligados a irse de nuestro país. Esa es la verdadera violencia que está provocando la crisis. Pero entonces usted, que apoyó el 15M y el 25S, ¿por qué no apoya lo de hoy? Yo no he dicho en ningún momento que no apoyara lo de hoy. Es decir, yo no soy, para bien o para mal, miembro de la plataforma que convocaba esa movilización. He pasado 2 veces a lo largo de la tarde y he visto que había un montón de ciudadanos que se manifestaban, como en otras ocasiones, y yo creo que cualquier protesta es saludable. O sea, creo que no es un problema de... Protesta pacífica. Protesta pacífica, sí. Y además hay que recordar, cuando hablamos del mes de septiembre, en aquella protesta, hay que recordar que todos vimos, todos, cómo había policías infiltrados, policías que pagamos todos, que eran detenidos a su vez por otros policías. Entonces creo que hay que ser muy prudentes cuando hablamos de incidentes. E insisto... Entonces, ¿por qué, si es tan pacífica, de momento hay ya 14 antidisturbios heridos? No sé cuántos antidisturbios heridos hay. Lo que todo el mundo sabe es que 14, cuando... O 14 16. Antidisturbios. 14, 16... Vamos a pegar por eso. 14, 16, 50, 60. Lo que todo el mundo sabe es que cuando un ciudadano normal comete un ilícito civil o un ilícito penal, tiene que vérselas delante de un juez. Eso no tenemos ninguna duda. Sin embargo, cuando son los antidisturbios los que se extralimitan en sus funciones, lo que vemos es impunidad. Y no solamente los antidisturbios. Yo no sé los detenidos de hoy qué habrán hecho, pero si preguntáramos a la gente quién supone más peligro social, los detenidos de hoy, o el señor Urdangarín, o el señor Bárcenas, o el señor Rodrigo Rato, y sin embargo estos 3 últimos no les veremos con unas esposas. ¿Quiénes son el peligro para la sociedad? Pregunto. ¿Los detenidos de hoy o Urdangarín o Bárcenas? Me comunican que en este momento los convocantes dan por finalizado el asedio. ¿Debemos hablar a estas horas ya de un fracaso de esta protesta? Yo creo que tanto el ministro del Interior como la delegada del Gobierno querían centrar la atención en los disturbios que iba a haber hoy.
Es una práctica. Y como no lo han conseguido, los alborotadores deciden replegarse. Yo no he visto alborotos que justifiquen una presencia policial de 1.500 agentes. No se justifica. Yo creo que en este país hay un grave problema de impunidad. Y hay un montón de hechos violentos que se producen todos los días, como el hecho de que se desahucien familias. Y que se desahucien familias no es algo injusto porque lo diga yo. Ha sido un tribunal europeo el que ha dicho que la ley hipotecaria en este país, que la ley procesal no respetaba las garantías fundamentales. Pablo, si me permites un momento. Yo es que me ha gustado tu exposición cuando has dicho antes que cuando alguien comete un ilícito penal o civil se ve en los tribunales. Comparar un ilícito civil, cuál es la apropiación indebida de unos fondos, algo asqueroso y desgraciado. Yo te lo digo, desgraciado y asqueroso. Lo del señor Urdangarín para mí es asqueroso, impresentable y execrable. Pero eso es un ilícito civil que está en los tribunales. Yo no comparo eso con un bofetón de un señor que me pegue en la calle. O sea, comparar quién es el delincuente, pues hay delincuentes civiles y delincuentes penales, como tú bien dices. Por tanto, yo no justifico que Urdangarín robe para que a mí me pueda pegar nadie. En segundo lugar, cuando tú dices que la policía está impune, yo te puedo contar que hay muchísimos juicios penales contra policías que abusan y van a los tribunales. Y muchas veces, como decía Federico al principio del programa, denunciar por el propio ministro del ramo. O sea, que eso de que los policías puedan pegar como les dé la gana y estos pobrecitos señores, aquí hay señores que van con antorchas, que van con bengalas, que van con cuchillos, que rompen... Bueno, dame un ejemplo de un policía condenado, un solo policía condenado, uno, si hay tantos, un solo policía que haya sido condenado en los últimos 10 años, uno solo. 30, has dicho. Amedo y Domínguez. Amedo y Domínguez, dos por el precio de uno. Hace menos de 10 años, por organizar lo legal. Ayer uno de los del y era policía, bueno, era Guardia Civil, que sí que se quiere más. Pero o sea que desde Amedo y Domínguez resulta que no ha sido condenado ningún policía. La demagogia tiene unos límites. Hombre, Federico, que me lo digas tú eso. Te lo digo. O sea, decir que es la policía que defiende el Congreso la que lo asedia es llevar más allá de la lógica, incluso de la provocación retórica, la realidad de los hechos. Decir que en España nunca hay una manifestación que no sea violenta, cuando Guipúzcoa está en manos de la ETA, es una tomadura de pelo. Decir que no es violento esta panda, que lo primero que han hecho es tirar la bengala y asaltar la valla, ¿eso qué es? ¿Un gesto pacífico, un gesto navideño? ¿Es un villancico? Pero vamos a ver, si tu casa te la rodean y te la acercan las nuevas generaciones del PP y no te dejan dormir ni a ti, ni a tu familia, ni a tus hijos, ¿lo considerarías un acto de violencia fascista o un acto de autodefensa revolucionaria? O sea, los que tenéis un problema con la democracia son los que queréis estar al plato y a las tajadas, en la procesión y repicando. Queréis estar contra la policía, pero al mismo tiempo que la ley que execráis os defienda. Pues hijo, no se puede tener todo a la vez. Yo creo, Federico, que con respecto a la policía debería ser prudente. Fuiste tú, sí, quien dijo después de los atentados del 11 de marzo, vinculaste a sectores de la Guardia Civil relacionados con el Partido Socialista y hablaste de los servicios secretos marroquíes y franceses. No, barbaridades con respecto a la policía, si alguien las ha dicho acá, yo no te he interrumpido cuando hablabas, sí. Has sido tú. Con respecto al problema con la democracia y los escraches, yo creo que es terrible que tenga que haber escraches. Creo que es terrible que a un dirigente político protesten alrededor de su casa, pero es la violencia social que genera la crisis. Mira, Felipe González dijo, es que el hijo de un político no tiene por qué aguantar que haya una protesta alrededor de su casa, y eso es terrible. Pero ¿qué pasa? ¿Que los hijos de los políticos valen más que los hijos de los ciudadanos que están desahuciando injustamente? Y no digo yo que sean desahucios injustos, lo ha dicho un tribunal europeo. No, perdona, es terrible que tenga que haber desahucios para que en este país se pueda decir que la ley hipotecaria es injusta. Si la PA no se hubiera movilizado, no se habría discutido en el Congreso. El 80% de los ciudadanos, y lo dicen las encuestas, dicen que los escraches son legítimos. No es verdad. No lo digo yo, lo no dicen es verdad. las Y no es el 80%, eso es mentira. Pero primero, habría 6 millones, si fuera por gente afrentada o afectada, habría 6 millones de manifestantes y no los hay. Son 4 gatos de extrema izquierda que desprecian la legalidad. Que el gobierno convoque elecciones mañana a ver quién vota al Partido Popular. Tú no me interrumpes, pues haz el favor de no interrumpirme tú a mí. Desprecian la legalidad los mismos que quieren apropiarse de la legalidad cuando les conviene. Asaltan el Congreso, que está poblado de gente manifiestamente mejorable. Pero yo critico la democracia para que se mantenga la democracia y funcione, no para que nos pongan una checa en el Palacio de las Cortes.
que es a lo que vamos con grupos de extrema izquierda violenta que justifican una cosa por la otra. Voy a romperle la cabeza a un policía porque han desahuciado a este, y la que lo dice resulta que no ha tenido una hipoteca en su vida. Hay gente que va de abogado del diablo o de diablo de abogado y que luego se asombra de que haya llamas, pero que se han acostumbrado a vivir muy bien en la protesta contra el sistema, garantizándose los beneficios del sistema. Federico. A mí me da asco ver a la izquierda, que yo he conocido en tiempos de Franco, convertida en una mezcla de banda de la porra y de banda del Pernales, que o roban en Andalucía o apedrean a la policía en Madrid. Decir que Cristina Cifuentes es la que rodea el Congreso y que el gobierno tiene un problema con la democracia, no. El problema con la democracia lo tiene la izquierda, que jamás ha tragado la democracia. Federico, que sigue pensando que una minoría violenta tiene derecho a tomar el poder y a mandar. Decir algo, Federico. En este país tenemos un gobierno que gobierna, que decide, que toma decisiones en favor de una minoría de privilegiados, mientras hay millones de parados y mientras muchísimos jóvenes se tienen que ir. Y estamos viendo que el sistema financiero, que tiene responsables políticos precisos, y uno es Rodrigo Rato, está siendo defendido por unos gobernantes que gobiernan manifiestamente en contra, no de lo que a mí me parece que tuvieran que hacer, de lo que decían en su programa electoral. Eso es violencia social. ¿Pero a ti te gustaba el programa electoral del PP? No, a mí no me gustaba. ¿A ti no te gusta que suban los impuestos? Pero quizás a sus votantes sí, y no han cumplido ni una sola cosa de lo que han dicho. Pues gracias por defender a los votantes. No te había interrumpido, Federico. Pero Alejo quería decir algo. Vamos a ver, sí, hay ciertas lógicas que yo no las sigo. Porque Rodrigo Rato, en cierto momento, realizó una gestión discutible, que también está en los tribunales, de una entidad bancaria, o porque Urdangarín ha utilizado una entidad sin ánimo de lucro para lucrarse, hay que asediar al Congreso. Yo esa lógica no la entiendo. O sea, es un punto del razonamiento en el que me pierdo. Y después te voy a explicar una cosa, si me permites. Tú enseñas ciencia política y, por tanto, hombre, estoy seguro que procuras ejercer un cierto rigor intelectual en las cosas que les debes decir a tus alumnos. Mira, hay un principio elemental de la seguridad democrática para proteger a los ciudadanos y a los servidores del orden, que es que la fuerza que se opone a una agresión violenta sea mucho mayor para que sea disuasoria. Y eso hace que la violencia no se produzca. Por tanto, el hecho de que el Estado se gaste nuestro dinero de los contribuyentes en poner 1000 y pico policías cuando allí hay 800 o 1000 manifestantes, es un gesto de responsabilidad democrática del Estado que hace eso precisamente para evitar males mayores. Y te diré más, si en vez de poner 1500 policías contra 1000 energúmenos vandálicos, hubiera puesto 100, ahora tendríamos el Congreso invadido y tendríamos 80 policías en el hospital y 200 manifestantes heridos. ¿Es eso lo que tú quieres? Es decir, vamos a ver, un poco de seriedad. Es decir, si tú enseñas en una universidad, tienes que tener un mínimo de rigor intelectual. Y esta noche aquí, chicos, yo no te lo veo por ningún lado. Fíjate, Alex, yo les enseño a mis alumnos que lean la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y desde que los franceses nos enseñaron lo que significa la democracia, el derecho de resistencia, el derecho de rebelión, la protesta es una parte consustancial de la democracia. La derecha de este país, a la que por desgracia los pies le siguen oliendo a franquismo, no ha entendido eso. Por Dios. Porque criminaliza la protesta. Por Dios. No acepta, o sea... Pero no rebajemos tanto el nivel de este debate, por favor. No, ¿cómo que no rebajemos? Quien rebaja el nivel de debate es quien llama a los ciudadanos que protestan pacíficamente nazis y etarras. Esos son los que rebajan el nivel del debate. Aquí nadie ha dicho nazi ni etarra. Bueno, tú acabas de defender al gobierno en su decisión de colocar a 1500 policías, te desmarcas públicamente de esas declaraciones. Tú no te enteras de lo que te dice. ¿Pero qué problema tenéis, Alex, con la protesta? Te he explicado ¿Por qué hay que hay más policías a la gente que para protesta? proteger a los propios manifestantes, ¿lo entiendes?
Hay muchos más policías para proteger a los manifestantes. Yo no te he interrumpido, aunque no esté de acuerdo con lo que estás diciendo. Hablemos uno a uno. Es fundamental en una sociedad democrática que la gente proteste cuando le están robando los derechos. La democracia, mal que le pese a los liberales, se fundamenta en los derechos sociales. Y se está atacando la democracia cuando a la gente le echan del trabajo, cuando se legisla laboralmente en contra de las mayorías, cuando se obliga a los jóvenes a irse de ese país y cuando la gente se defiende legítimamente protestando. ¿Cuál es la respuesta? Llamarles nazis, llamarles etarras y llenar la ciudad con 1.500 antidisturbios. Eso no es talante democrático, a eso se le llama autoritarismo. Tenemos un gobierno con gestos, con talante autoritario, y es normal, porque lleva el ADN del franquismo en sus entrañas. En este país hemos visto cómo se despedía con honores de Estado al señor Manuel Fraga. En este país vamos a dar la palabra a todo el mundo, con honores de Estado a Manuel Fraga, que fue un ministro de Franco que firmó sentencias de muerte y era el presidente honorario del partido que gobierna en este país. Nadie de la derecha española puede dar lecciones de democracia en este país. Bueno, mal que me pese, pero que no exista una derecha civilizada. Mira, Pablo, ya está bien de que la izquierda se arrogue la autoridad moral de juzgar a la derecha. La izquierda en España ha despedido en hedor de multitud, que no en loor, a Santiago Carrillo. Ese no firmó sentencias de muerte. Ese mandó directamente asesinar a 5.800 personas en Paracuellos y al servicio de uno de los grandes defensores de los derechos sociales, que se llamaba Joseph Stalin, Azerín. O sea, ¿qué problema tiene la izquierda con la democracia, que ni siquiera dominando los medios de comunicación, ni siquiera dominando como domináis la universidad, sois capaces de aceptar que la gente a la hora de votar elija a otros? Pero tú te crees que ocupando un sitio como el que ocupas en la universidad, que podría ocupar cualquiera de esos jóvenes que se tienen que ir al extranjero y que no tendrán ocasión de entrar en unas oposiciones a quitártelo, ¿tienes autoridad moral para hablar del franquismo en nombre de quién? ¿En nombre de la pasionaria? ¿En nombre de Fidel Castro? ¿En nombre del gorila rojo de su sucesor? ¿En nombre de Corea del Norte? ¿En nombre de quién? Hablas de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, inmediatamente seguida por la guillotina. Si me hablaras de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, de cuidarse del poder, todavía. Pero en Francia, donde se llegó a masacrar a 300.000 personas en la Vendée porque le molestaban al directorio revolucionario. ¿Pero de qué habláis en la izquierda? ¿Pero qué cosa? ¿Qué es eso del ADN? Sois racistas ideológicos. O sea, la gente nace y muere de derechas. Y tú, como eres Pablo Iglesias, naciste y morirás de izquierdas. No evolucionas, no cambias. El mundo no ha cambiado para ti. Tú tienes ya tu opinión. Toda la derecha será siempre mala, la izquierda es siempre buena. Pues chicos, no es así. Bueno, pues yo como soy un tío de izquierdas, ¿no te importa un momentito? Ahora mismo, con esto, hay una cosa que me sorprende. Vamos a poner las cartas encima de la mesa, Federico. Tú hablas de posición de privilegio en la universidad. Yo no llego a cobrar 1.000 euros por mi trabajo de profesor con un contrato de interinidad. Para mí la universidad pública es una cuestión de principios. Hay muchos que con nuestros currículums podríamos irnos ido a otros lugares y estamos en la universidad pública ganando seguramente la 8ª parte de lo que ganas tú, que lo desconozco. Estamos en 2013. Yo estoy en la actividad privada. Yo no te he interrumpido a ti. Que en 2013 tengas que debatir con alguien de izquierdas y le hables de Santiago Carrillo, de Paracuellos, de Pasionaria, de Fidel Castro, y que cuando te pregunta, hablo del ADN franquista, de la derecha de este país, yo no te he interrumpido, y cuando te pregunta cuándo se han condenado a los policías en los últimos 10 años, me hablas de Amedo y Domínguez. Renueva tu vocabulario, renueva tu argumentario. O sea, podemos discutir sin que yo te diga, Federico, eres un fascista, y sin que tú me digas, Pablo, vete a Cuba. Podemos discutir con argumentos de la situación que está viviendo este país, en el que la democracia se le ha robado a los ciudadanos. Cuando el señor Rajoy dice, esto no depende de mí, lo deciden en Bruselas, se está robando la democracia a los ciudadanos. Y esto se la vas a devolver. Se la vas a devolver a pedradas, ¿no? La iniciativa privada tuya se la va a devolver. Vamos a ver, Luis Salvador. Yo reconozco que en esta tertulia de hoy no soy noticia. Ningún tipo de noticia. Son ya las 11 menos 25 prácticamente de la noche y todavía no hemos hablado de los 6.202.700 parados que hay en este país. Estamos dedicándole 1 hora y pico de un programa
a una serie de manifestantes que se está viendo ahí, que están todos discretitos, que anda ya por concluida la protesta, que había 1.500 policías, que yo no voy a decir si tenía que haber 1.500 o 1.000 para garantizar que eso no se pudiera producir. Por tanto, me parece adecuado. Luis, si no consideras adecuado hablar de eso, no hablamos más. No, lo que voy a contar es... Me daba la impresión de que era un tema de actualidad que podía interesar a todos al respecto. Después de las cosas... Perdonadme un momento. Después de las cosas gruesas que se están diciendo aquí de un lado para otro... No creo que lo mío sea la agresión ahora mismo de España. O sea, lo que estoy queriendo decir es que en este momento, o sea, yo creo que estamos sobredimensionando un tema que no da para tanto y que precisamente el tema que hoy creo que da para todo, o sea, se nos va a pasar el tiempo. Yo estoy de acuerdo con que tú le digas que si Franco, vosotros que si le digáis que si la pasionaria. No sé, pero para mí este no es el debate de hoy. Y yo estratégicamente voy a contaros un pequeño secreto. Cuando estamos en el debate, cuando veo que es un tema, como veo estos dos temas, digo, este para mí no es tan relevante, y sobre todo cuando he visto los resultados, porque no he visto nada grave, especialmente. Sí, está claro que es un fracaso, ¿no? Sí, es un fracaso, por supuesto que es un fracaso, y por supuesto porque el fracaso... se han tomado las medidas adecuadas. Alejo, el fracaso comienza cuando los convocantes ponen una serie de consideraciones en la convocatoria que expulsan a gente que ha estado apoyando otro tipo de movimientos. Ahí ya es un fracaso. Y se ha visto en el resultado final. Pero repito, o sea, yo he pasado por la... Yo tengo la casa en Plaza España, he pasado por la zona a ver cómo estaba. No he visto nada absolutamente especial. Estaba todo absolutamente acordonado. O sea, que decir, por tanto, entonces, lo que sí me parece hoy un escándalo, y no estoy hablando de cómo se ha puesto la agenda del programa, porque sé que ese tema viene después. Lo que sí me parece un escándalo es que haya 6.202.700 parados en este país, que sé que viene después. Correcto, y que le estemos dedicando a hablar de Franco, a hablar de la pasionaria. La palabra después. Vamos a ver, Joaquín, por favor, querías decir algo. Ahora vamos contigo, Pablo, Ricardo. Aquí no es cuestión de hablar de Franco ni de la pasionaria, sino que cuando se habla por parte de Pablo del espíritu de lo que tiene la derecha, pues Federico le contesta diciendo que si unos apestan a Franco, otros apestan a Carrillo. La misma peste. Pero esa... La peste, el hedor es esto. No. Pero otra cosa, querido Luis, no vayamos a hacer como la izquierda otra vez, lo que te decía yo a ti antes. Dice, este tema no interesa, pero te voy a media hora diciendo que el tema no está, pero lo habla. Entonces, o si no interesa, vamos a hacer, no vamos a hacer como Germán. Sí, no, pero si no, vale. Si no sea muy coherente. En segundo lugar, lo de la policía que tú estás diciendo, Pablo, eso a toro pasado, se puede decir toro aquí, a lo mejor te meten en la cárcel, porque yo que soy muy taurino, me encanta, yo soy cristiano, heterosexual y me encantan los toros. Respeto a los Joaquín, homosexuales. Que en esta casa en Intereconomía el toro es sagrado. Yo te digo que soy heterosexual, cristiano y amante de los toros, ¿comprendes? Y hay quien es homosexual, agnóstico. Pero no los ves mal a los que no saben. No me caen. Digo, por bien. Aparte que dime de qué faena, que he dicho de la faena por si acaso hay algún problema, que no vayan a atacarme por eso. Bueno, pues dicho esto, te comento. A toro pasado, que es una jerga muy taurina, todo el mundo habla. El toro se lo podía haber hecho esto, pero el toro sabe por el chiquero. Se ponen 1.200 policías. Porque teóricamente esto que va a ser una maravilla de concentración de gente, pues iban a venir muchas. ¿Qué ha pasado? Que todos estos valientes que iban a asediar el Congreso, cuando han visto a 1.200 policías, pues se han convertido en menos. Claro. Tiene un poder disuasorio. Y ha hecho muy bien. O sea, a venir una demagogia y decir, poco más o menos, 1.200 contra 1.000, más policías que manifestantes, ¡qué vergüenza! Eso es demagogia de cuarta división. De cuarta división. Y en segundo lugar, Pablo, si te voy a decir una cosa jurídicamente hablando, tú das clase de ciencia política, me han dicho, ¿no? Yo la daba de derecho procesal. Entonces, los tribunales europeos no han dicho que las hipotecas en España sean injustas, ni lo que los desahucios son injustos, ¿no? Los tribunales europeos lo que han dicho, que la ley, no te lo digo yo, que conozco un poco el derecho un poquito mejor que tú, creo. Los tribunales europeos lo que han dicho es que existen en la ley de enjuiciamiento civil española unas cláusulas que van en contra del derecho de los consumidores y usuarios. Eso no significa nada más que eso. Es más, a los tribunales europeos, a sociedades limitadas, a sociedades anónimas y a toda aquella persona física que no sea un particular o un consumidor usuario, lo podrían poner en la calle. Eso es lo que ha hecho los tribunales europeos, nada más. Venga, vamos a ver. Suerte. Cuando termine. Sí, por favor, Pablo, si quieres una pequeña intervención, sí, quisiera darle la palabra a Ricardo. De licenciarme en Derecho antes de licenciarme en Ciencia Política, lo que tampoco me da una autoridad para hablar de derecho. Si rebobináramos, se escucharía que he dicho que lo que decía el tribunal se refería precisamente al procedimiento. Y decía que ese procedimiento no era compatible o no respetaba las garantías. Eso es lo que he dicho y lo podríamos rebobinar. Fíjate, yo creo que
que hay una cosa que mide la credibilidad de los argumentos cuando se compara. Y voy a sacar un ejemplo que os va a entusiasmar y que va a animar este debate. Venezuela. Yo he escuchado lo que habéis dicho después de las elecciones del 14 de abril. 14 de abril, una fecha preciosa en la que se proclama la República. Ese día los venezolanos eligieron a su jefe de Estado. Aquí no podemos elegirlo porque, otra vez vuelve Franco, fue él quien dijo que el actual jefe del Estado tenía que ser el jefe del Estado. En esas elecciones, que observadores internacionales, incluidos cargos públicos del Partido Popular, del Partido Nacionalista Vasco, han reconocido como legítimas y justas, resulta que hemos escuchado a la derecha mediática española diciendo qué barbaridad que el pobre Capriles ha tenido que desconvocar una marcha que no le dejan protestar las terribles autoridades chavistas. Después de que había 10 muertos, qué casualidad, todos militantes chavistas, las protestas, déjame terminar, que te de la vas oposición, a condenar. En las que se asaltaban centros de salud, en las que se asaltaban sedes de partidos políticos. Pero claro, esas intentonas golpistas a la derecha mediática española le parecen muy bien y después pretenden que los ciudadanos se crean que la concentración... Estás hecho un Barrabás. No me faltes al respeto, Federico, y déjame terminar, que termino ya. Esa misma derecha que se escandaliza de que la oposición venezolana tenga que renunciar a una protesta después de poner 10 cadáveres encima de la mesa, resulta que ahora está y dice que tiene que haber 1.500 policías que nos protejan a todos de ese terrible asalto al Congreso. ¿No resulta creíble, Federico? Vamos a ver, lo que no es creíble es que una dictadura de muchos años de Chávez... ¿Dictadura? Dictadura. ¿Dictadura? Sí, dictadura. Una dictadura con elecciones, con observadores electorales de todos los países, reconocidas por todos los países. Llama observadores a diputados del Partido Popular. Como sueles decir tú, por favor, te dejo hablar. Yo no te interrumpo, todas esas cosas. Vamos a ver, este señor ganó las elecciones según la Junta Electoral que él había nombrado. Si a ti, José Bono, te parece una persona creíble para dar autenticidad a los resultados, ¿y el PP? Pues será otro como Bono, que también hay de todo. Izquierdas. No, Brando no, peor. O sea, los negocios de las fragatas con Chávez los hacía Bono. Y las comisiones se repartirían. Pero a Capriles le prometió este Maduro, que es un sicario de la Cuba castrista, que seguramente encuentras tú muy social y muy simpática, le prometió, admitió que habría 3 días de recuento electoral. ¿Cómo vería el avance, que es lo único que se ha dado a conocer, el avance electoral, una especie de israelita moderna, que a las 4 horas se proclamó presidente? Y ayer la ministra de Prisiones, este es lo propio de un régimen liberal, ministra de Prisiones, le ha dicho a Capriles que ya tiene preparada la celda para que purgue sus crímenes. No se han recontado los votos. Y dices que la derecha mediática, si hubiera una izquierda democrática en España, estaría pidiendo el recuento electoral en Venezuela. No seas imprudente, Federico. Acabo con 2 cosas. Es de nuevo la prueba del algodón. Denunciáis fraude en Venezuela a la vez que no decís absolutamente nada del fraude que hemos visto en Paraguay, donde todos los medios de comunicación han reconocido que se han comprado votos por $12. Te lo cambio. Ya. Si quieres te doy Paraguay por Venezuela. Vamos a Ricardo Fernández de, por favor. A mí, Pablo... para no ingresar en el territorio que ya ha sido tan trillado hasta este momento, hay una cosa que sí me ha llamado mucho la atención y a la que quisiera oponerme de manera clara, ¿no? Es decir, tú hay un momento de tu intervención en el que has dicho la democracia mal que le pese a los liberales. Es decir, has contrapuesto el concepto liberal al concepto de democracia. Eres consciente de eso que has dicho. A mí me parece una aberración. In terminis, me parece una aberración fundamental, porque si existe en el concepto de democracia una semilla que haya conseguido fructificar de manera positiva y que haya granjeado a la gente un estadio precisamente de libertades y de capacidad de manifestarse, de capacidad de gestionar su propio futuro, de capacidad de abordar sus expectativas con garantía y con éxito, ha sido precisamente el liberalismo, que es, por cierto, un concepto que surge de la Constitución española de 1812, la Constitución de Cádiz, hasta el punto de que muchos de los conceptos que se invocan en otros países anglosajones y de otras lenguas, cuando se refieren justamente a lo liberal, ni siquiera lo traducen, porque liberal es algo de lo que nos debemos sentir especialmente orgullosos los españoles, en tanto que fuimos capaces de acuñarlo. Solo quería hacerte esta observación,
por cuanto un profesor de ciencia política entiendo, a mí me gustaría, por lo menos porque yo me considero liberal, que incorporase precisamente los valores del liberalismo en contraposición con los que se quieran, o en consonancia, para ser más exactos, o en convivencia, para ser más exactos. Pero me gustaría que no abominases del concepto liberal ni que lo contrapusieses al concepto de democracia. Es una maravilla disentir y que se eleve el debate así, pero no puedo estar de acuerdo. Si a alguien hay que agradecerle la extensión del sufragio, si a alguien hay que agradecerle que las mujeres pudieran votar, si a alguien hay que agradecerle las leyes contra el racismo, si a alguien hay que agradecerle la defensa de la paz, es a la acción en la historia de un agente social crucial que se llama movimiento obrero. Y es precisamente el movimiento obrero el que lleva los derechos sociales que permiten la redistribución y que constituyen la base social de la democracia. El problema de los liberales, a los que yo respeto mucho, es que entienden que puede haber libertad y que puede haber justicia si dos personas, uno que duerme en un cajero automático y otro que tiene 18 cuartos de baño en su casa, tienen derecho al voto. Los que no pensamos así, consideramos que las bases materiales para que se pueda hablar de democracia descansan en los derechos sociales y en la redistribución a la que se oponen los liberales. Diciendo esto que dices, entiendo que atribuyes al concepto de liberal un aspecto intrínsecamente perverso, y yo entiendo justamente todo lo contrario, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de que concedo que los movimientos sociales han tenido mucho que ver en el progreso de la humanidad, han llevado en su expresión más extrema al más absoluto desastre en todos los lugares donde han tenido la oportunidad de producirse de manera radical, estrictamente en consonancia con lo que han sido sus postulados. Es decir, no se puede hacer una apología del modelo marxista, porque en eso estamos, contraponiendo lo liberal a lo que podemos considerar marxista, haciendo del marxismo una defensa a ultranza como la que estás planteando tú en este momento. Antes, al contrario, yo pienso que es el liberalismo el que ha hecho posible precisamente el gran avance, y luego los movimientos sociales han asumido un papel que efectivamente, desde el punto de vista del establecimiento del estado del bienestar, han podido contribuir, y de hecho lo han conseguido en alguna medida, a que la gente pudiese optar a un nivel de vida mejor. Me temo por la cara del presentador que tendremos que discutir tan elevado debate. Si les parece, vamos a volver al día a día, a lo que está ocurriendo hoy. Creo que tenemos algún fragmento de algunas de las consignas o gritos de lo que ha sido coreado en la jornada. Veámoslo. Con la ropita de Zara, payasa. Bueno, gritos de asesinos y esas cosas no es necesario continuar, pues todos imaginan un poco la euforia que se producía en estas concentraciones, y esa euforia finalmente, como les decíamos, pues a las 8:30 de la tarde aproximadamente provocaba esa intervención policial ante la agresividad de los manifestantes, agitando las vallas, tratando de derribarlas y lanzando objetos contundentes contra los antidisturbios. Se producían esas cargas.
No parecía muy pacífica esa protesta, Pablo, no sé qué te parece. Cuando yo hablo con mis amigos sociólogos de otros países, me dicen con 5 millones de parados, con la situación que viven los jóvenes, lo que llama la atención de España es lo poquito que pasa. Llama la atención que no haya enfrentamientos todas las noches y disturbios y cócteles molotov y todas estas cosas que ocurren cuando las crisis sociales se convierten... Extraña que no ocurra, pero supongo que no los estás justificando, en crisis políticas. Yo creo que, o sea, yo no voy a entrar en ningún caso en un elemento de juicio. Yo creo que cualquiera que comete un delito en una manifestación sabe que la va a pagar, porque en este país hay 2 varas de medir. Si uno de estos jóvenes que está empujando las vallas le cogen, la va a pagar. Al que no van a coger nunca es a Urdangarín, ni al señor Bárcenas, ni a los corruptos que nos roban a todos. Entonces, ¿Pastrana también te suena, el de UGT te suena Pastrana? ¿Ese corrupto te suena o no? De UGT, Pastrana. Pues si es un corrupto, estaré feliz que le detengan y que le pongan a disposición judicial. Pon ejemplos de todo el abanico, hombre. Sí, pero es que no solamente del PP, no solamente del PP, el señor José Blanco, que es que no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema con eso. Si al final nos va a caer hasta bien. Pero si en este... Sí, me cae bien cuando diga lo que me va a caer bien. Pero fíjate, ¿me puedes dar algún caso de algún manifestante de estos que haya sido condenado y le indulte un gobierno? No, ¿verdad? Pero a los banqueros, qué curioso, sí que les indulta el gobierno. Y a los Mossos de Escuadra torturadores también les indulta el gobierno. Sí, sí. Pero ¿tú crees que yo tengo alguna simpatía hacia Zapatero? No tengo ninguna. Vas a caer bien, Pablo. Un momento, vas a perder tus contactos internacionales, porque dices que hay 5 millones de parados en España, eso es de tiempos de Zapatero. Y lleva Rajoy, que nos ha llevado a 6.200. Yo creo que tienes que actualizarlo, porque si no, dirán que les vendes mercancía falsa, y me preocupa. Pablo, estoy convencido de que usted nos puede hacer de cronista. Es usted profesor de políticas en la Complutense, sí, ¿cierto? Esta mañana, previo a la convocatoria de la tarde, justamente en la Facultad de Políticas de la Complutense, unos 25 encapuchados han irrumpido con bates de béisbol, cadenas, cosas por el estilo. Creo que tenemos alguna crónica al respecto, a ver si es posible verlo. Vemos ahí esos encapuchados, han generado algún tipo de disturbios, creo que trataban de secuestrar a alguien, pero creo que finalmente no lo han conseguido y finalmente han visto que iban equipados de manera contundente. Adelante. Yo creo que el ADN es su facultad. Cuéntenos qué ha pasado. Que si estas imágenes estuvieran en manos de un juez, creo que el juez podría hacer bastantes pocas cosas. No prueban demasiado. Yo, por desgracia, no he estado en la facultad esta mañana porque no tenía clase y conozco los comunicados que se han hecho públicos. El comunicado de la Asamblea de Estudiantes, en el que lamentaba algo que es muy triste, y es la presencia de unidades antidisturbios en un campus universitario. Los que somos demócratas nos entristece muchísimo ver a agentes de policía con equipamiento antidisturbios que no van vestidos de gris, van vestidos de azul, pero que nos retrotraen a esas imágenes desgraciadas que ojalá no se repitan nunca. Sin duda, Pablo, pero en esas imágenes no hemos visto antidisturbios equipados, sino alborotadores con capuchas equipados. Por las que no las queréis poner. No estamos ocultando nada. Si ha habido encapuchados. Pero hemos visto y hemos oído sobre todo lo que decían. Yo no sé quién hace esa declaración. O sea, pero ¿le parece bien eso de hijo de puta, me voy a follar a tu mujer? Todo eso que se ha oído. Eso es un facha encapuchado, hombre. En cualquier caso, si hay un señor que es detenido con un bate de béisbol, con una capucha, que es detenido después de decirle esas palabras tan agresivas a un agente de policía, va a ser conducido a dependencias policiales y va a ser sentado delante de un juez y va a ser juzgado. Y eso lo sabe todo el mundo. Aquí, la gente normal, los ciudadanos, no se van de rositas. Y si es así, ¿usted cree que quien haya agredido a un vicedecano se va a librar de que el peso de la ley caiga sobre esa persona? Por supuesto que se librará. Pero por supuesto, que se grabe porque habrá un juez tan progre como tú que dirá que no hay pruebas o que estaba justificado en el ardor del momento. ¿Qué jueces son esos tan progres? Gonzalo Moliner. Los de la Asociación Profesional de la Magistratura. Del Supremo y del Consejo, que considera que lo de rodear la casa de un señor, siempre que sea del PP, eso es una manifestación y que está protegida por la libertad de expresión. Federico, que te vas a quedar sin vicedecano. Por favor. Alejo iba a añadir algo y vamos a ir concluyendo. Alejo, que son casi las 11, ¿eh? Vamos a ver. Todo lo que hemos visto es una expresión explícita y virulenta de odio. Esas frases soeces que amenazan la vida y la dignidad más elemental de las personas,
esa violencia, arrojando objetos que pueden matar, incluso un adoquín en la cabeza, peatón que pase por allí lo deja seco. Esa voluntad de acabar con el sistema democrático, porque hay que decir una cosa, si esos que están ahí gritando esas obscenidades y esos disparates tomaran el poder, bastantes de los que estamos aquí tendríamos que salir corriendo porque probablemente nuestra vida estaría en peligro. No nos ayudaría, Pablo. No tengo ninguna duda. Por tanto, demos gracias que a pesar de las muchas dificultades que estamos atravesando y cuyos responsables yo mismo he criticado muchas veces, lo he escrito y lo he dicho y lo sigo diciendo reiteradamente, demos gracias que todavía disponemos de un sistema que nos garantiza un cierto orden, una cierta seguridad y algo de imperio de la ley. Porque si no fuera así, estaríamos todos no solo en la barbarie más incontrolada, sino en la más absoluta de las miserias. Estaríamos perdidos. Pablo Iglesias, profesor de Políticas de la Complutense. Una cosita súper rápida. Por favor. Sí. ¿Sabes, Alejo, el problema de cuando se dicen barbaridades? Cuando las dicen responsables políticos. Yo me acuerdo de la señora Fabra diciendo a los parados que se jodan. Yo me acuerdo de Cristina Cifuentes y Dolores de Cospedal diciendo nazis a los manifestantes. Yo me acuerdo de un cargo público del Partido Popular diciendo yo a los perroflautas les voy a inflar a hostias. Eso es lo peligroso. Cuando los cargos públicos dicen esas barbaridades y se van de rositas con total impunidad. Esa es su opinión. Muchas gracias por haber expresado libremente en esta casa. Pablo Iglesias, profesor de la Complutense y organizador del programa de Telecar La Tuerca. Gracias por haber estado con nosotros. Ahora es momento ya de que Victoria nos dé un importante aviso para nuestros espectadores. Adelante, Victoria. Pues sí, porque si tiene previsto salir de viaje este puente de mayo, no lo haga sin su avisador de radares F5 de Angel Driver para que no le frían a multas. Nuevo sistema Less Extreme y chipset GPS para conseguir una exactitud total entre su coche y el radar. Sepa dónde están todos los radares con suficiente antelación, los fijos, los móviles, ocultos en túneles, también semáforos, farolas bidireccionales, zonas de velocidad controlada por sorpresa y le avisa además con mensajes como este. Atención, radar móvil 500 metros adelante, límite 40 kilómetros por hora. Es totalmente legal y se puede utilizar en todo el mundo. Su precio es de 199 € y los 50 primeros